¿Por qué no armar un ejército a nivel internacional que sea el que está encargado de cuando un gobierno venga, por ejemplo Nicaragua, que ya van más de 600 muertos, y los representantes de la OEA y las Naciones Unidas, bien, gracias? ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, un ejército internacional sería lo primero que haría falta. Primeramente, es decir, al servicio de los organismos internacionales, es decir, al servicio del derecho internacional en general. Es lo que primero haría falta, pero tendría que ser una fuerza superior a la de cualquier Estado. Claro. Eso ahí no es posible porque, imagínense, tendría que ser una fuerza que supere a Rusia y a Estados Unidos conjuntamente, por decirlo así. Tendría que ser una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que se impone? La fuerza de un Estado, por ejemplo, la fuerza pública, con respecto de que no hay ninguna organización criminal que pueda superar esta fuerza. En el momento que una organización criminal existe un problema. O por ejemplo cuando hay el problema de la guerrilla, ¿no? Cuando hay el problema de esto que superan a la fuerza del Estado, y entonces es un conflicto terrible, se pierde el derecho ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se tendría que tener una fuerza, pero tendría que ser una fuerza invencible para cualquier Estado. Eso es implausible, eso no se va a dar nunca. Es decir, siempre va a haber la fuerza, por ejemplo, Estados Unidos, que va a tener una fuerza superior y que por la fuerza puede pasarse por encima del derecho internacional, porque el principio del derecho, el rasgo característico del derecho, de la norma jurídica, es la coactividad, la coercibilidad, es decir, la posibilidad de obligar físicamente a su cumplimiento. Pero cuando quieren pueden. Lo que pasó en Angostura, por dar un ejemplo. Claro, pero directamente fue un misil donde estaba esta gente. Claro, pero eso ahí, la fuerza está, ¿en dónde está la fuerza? La fuerza está en las grandes potencias militares. Si entra en conflicto con estas potencias, por ejemplo con Estados Unidos, la ONU no puede hacer imponer una resolución, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Con qué fuerza lo obliga? No está en esa posibilidad. Está sometida, este es el problema, y de aquí más o menos es un enfoque, más o menos deriva esto que usted está diciendo de que ¿por qué la ONU? ¿Por qué tal? Bueno, para empezar no tiene una fuerza coercitiva, justamente lo que está diciendo. ¿Por qué no un ejército? No lo puede haber. Tendría que ser un ejército que supere, por decir, a Estados Unidos, a Rusia y a China, los tres. Es decir, sería una fuerza propiamente invencible para cualquier Estado, y las resoluciones entonces tendrían que ser... Pero siempre hemos dicho que, por ejemplo, aquí en Ecuador de manera especial,